bendiga grande y poderosamente en este hermoso tiempo, que la paz de Dios repose en cada uno de sus corazones. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios en este tiempo, esperando que sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Vamos a estar abriendo la Sagrada Escritura en este tiempo muy especial, el cual yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de aquellos que van a estar escuchando, viendo este video, para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 46. Libro de Marcos, capítulo 10, el verso 46. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que Dios añada bendiciones a cada una de vuestras vidas. En este hermoso tiempo hemos tomado como cita escritural el libro de Marcos, el capítulo número 10, el verso 46, donde nos relata la Sagrada Escritura acerca de la vida de un ciego llamado Bartimeo. Por la palabra podemos darnos cuenta que este hombre ciego no era cualquier hombre, cualquier persona común y corriente, ya que podemos darnos cuenta que en la Escritura, siempre que la Biblia nombra a alguien, un personaje, es porque ha tenido una virtud, ha tenido un papel muy preponderante dentro de la historia bíblica. Entonces podemos darnos cuenta que este hombre llamado el ciego Bartimeo dice que tenía ya mucho tiempo junto al camino mendigando. Pero quisiéramos analizar, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál fue el factor que lo llevó al ciego Bartimeo a esta condición? Porque si usted leyó conmigo, dice la palabra de Dios en el versículo número 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. El ciego Bartimeo le pide al Señor Jesús que recobre la vista. Él quería recobrar la vista. En otras palabras, este ciego Bartimeo, o este hombre, había tenido sus vistas normales. Era un hombre que podía ver. Era un hombre que podía ver con normalidad. Era un hombre sano. Era un hombre que le valía su visión. Era un hombre que se encontraba sano. Pero dice la Escritura que él le pide al Señor que recobre la vista. En otras palabras, hubieron factores en la vida de Bartimeo que hicieron que él perdiera la vista. Podemos analizar la vida de este hombre llamado Bartimeo en dos sentidos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido, gloria al Señor, como en el sentido físico de su vida propia de este hombre llamado Bartimeo.
donde dice que él le pide al Señor recobrar la vista. ¿Qué es lo que le hizo a Bartimeo perder la vista? ¿Qué lo llevó a ese estado? ¿Qué lo llevó a esa condición? Tanto así que por perder la vista lo llevó a una vida de conformismo, lo llevó a una vida donde él se conformó mendigando junto al camino. Se acostumbró a vivir de lo que la gente le daba, se acostumbró a vivir de lo que la gente le podía dar para su sustento, se acostumbró, se conformó a la vida de un mendigo. Por eso dice en el verso 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Nótese que nombra a un personaje dentro de esta historia, nombra a Bartimeo, pero también lo nombra y dice que era hijo de Timeo, ¿verdad? Por eso nos damos cuenta que este ciego no era cualquier ciego, sino que era alguien que en su momento tuvo posesiones, tuvo riquezas, tuvo muchas cosas que en este momento de su vida las había perdido por causa de una ceguera. Estaba ciego. Entonces, ya que la ceguera hizo que él perdiera todo su herencia, pierda toda su riqueza, pierda todas sus posiciones. Al verse en esta condición, este hombre comienza a mendigar, dice, junto al camino de Jericó. Pero hay algo que me sorprende, que Jesucristo ya había entrado a Jericó, pero en la entrada de Jericó, cuando Jesús entró a Jericó, no lo vio a Bartimeo, sino que lo ve a Bartimeo cuando él ya viene saliendo de la ciudad de Jericó. Entonces lo ve, gloria al Señor, lo ve a Bartimeo al salir y tiene un encuentro con este hombre. Tiene un encuentro el Señor con este ciego. Y dice en el verso número 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Escritura que este hombre comenzó a clamar a gran voz, a llamar a Jesús, a llamar, a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, este ciego sabía que aquel que estaba pasando en ese momento por aquel camino era el único que lo podría ayudar en la situación que él se encontraba. Ahora, cuando él le dice Jesús, hijo de David, está reconociendo a Jesús como el Mesías, está reconociendo a Jesús, al Señor Jesucristo, como el Mesías redentor, como ese Mesías que había sido prometido en los libros de los profetas, que había sido anunciado por los profetas. Y al él decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías redentor, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, este hombre reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque la Biblia lo declara que Jesucristo viene del linaje de David. Viene del linaje de David. Por eso es que Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él reconoce el señorío. Al él estar en esta condición de ceguera, él reconoce que el único que lo puede ayudar en esa condición es el Señor Jesucristo. Él reconoce, comienza a dar voces, comienza prácticamente a gritar, a vocear, a clamar a Jesús para llamar la atención del Señor, para llamar la atención del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que me impacta, dice que este hombre estaba junto al camino mendigando. En otras palabras, cuando una persona se encuentra como este hombre llamado Bartimeo, quiere decir que una persona que está junto al camino es una persona
sin propósito. Bartimeo había perdido los propósitos en la vida. Bartimeo había perdido los propósitos, sus sueños, sus metas, sus proyectos habían descendido, habían caído por su ceguera que este hombre tenía. Ahora, dice, cuando la Biblia habla del camino, siempre habla, amado hermano y amado amigo, siempre habla del evangelio, siempre habla de esas buenas nuevas de salvación. Hubo algo en la vida de este hombre llamado Bartimeo que lo llevó a la ceguera espiritual. Y podemos analizarlo espiritualmente, que lo llevó a la ceguera espiritual fue el pecado, fue la causa del pecado, porque el pecado es el que ciega al hombre. El pecado es el que ciega la vida del hombre y lo hace caer en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus designios, en lo que la carne lo conlleva a hacer. Entonces, una persona que está ciega no puede crecer, no puede avanzar, no puede perseverar. Por eso vemos a un Bartimeo sentado junto al camino, conformado, sin sueño, sin propósito, sin un destino fijo. Por eso dice que él estaba junto al camino, mendigando. Y así como este hombre llamado Bartimeo, hoy en día hay muchos Bartimeos en medio de este mundo, sentados junto al camino, mendigando. Sentados junto al camino, esperando que alguien les tienda o le dé una ayuda, sin propósitos, sin una meta, amado hermano, sin sueños que cumplir, sin propósitos que cumplir en Dios. Por eso dice que este Bartimeo estaba junto al camino. Estaba, siempre que la Biblia habla del camino, como le decía, habla del evangelio, habla de las buenas nuevas de salvación, habla de ese camino que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 14, el verso 6, dice que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Entonces podemos darnos cuenta que prácticamente este hombre llamado Bartimeo se encontraba alejado del camino. Porque una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Bartimeo estaba junto al camino, alejado del camino en sí. No estaba caminando el camino, estaba alejado. Entonces, ¿qué referencia a esto? Que cuando una persona se aleja de las cosas de Dios, o se aparta del camino del Señor, o se aparta de esa comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión íntima con el Señor, vuelve a la condición de este ciego Bartimeo, a vivir una vida junto al camino, sin propósito, sin pasión, sin anhelar algo en Dios. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor nos recomienda a través de su palabra es que podamos caminar en este camino, no estar junto al camino como el ciego. Pero hay algo que este hombre nos llama la atención, que aún él estando en su condición de necesidad, que aún él estando en su condición en la cual él se encontraba, dice la Biblia que él comenzó a clamar a Dios. Dice la Biblia que él comenzó a llamar, a vocear, a gritar, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que este hombre, al escuchar que Jesucristo estaba pasando por aquel lugar, se llenó de fe, se llenó de confianza, se llenó de esperanza. Cambió su perspectiva, entendió que el que lo podría ayudar de esa condición era Jesús. Y que para salir de esa condición, de esa ceguera espiritual, que para salir de esa ceguera física, para salir de esa enfermedad en la cual él se encontraba, el único que lo podría ayudar era Jesús. Y para poder él recobrar su vista, tenía que buscar a Jesús.
Por eso la Biblia lo declara que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él se encontraba extraviado. Bartimeo se encontraba extraviado, ciego, desamparado, en medio de una sociedad, tanto que dice que él estaba fuera de la ciudad, porque ahí era donde moraban la gente endeudada, porque ahí era donde moraba la gente que era menospreciada, ahí moraba la gente que se encontraba enferma, la gente que se encontraba sin esperanza, siempre vivía a las afueras de las ciudades. Por eso vemos a un ciego Bartimeo que cuando escucha que Jesucristo va pasando por ese lugar, se llena nuevamente de fe y de confianza y comienza a dar voces. Y aunque lo hacían callar, dice que él gritaba, daba voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesucristo escucha la voz de este ciego, dice que el Señor Jesucristo lo manda a llamar. Dice que el ciego clamaba insistentemente hasta que lograra llamar la atención del Señor Jesús. El clamor se reconocía que era un pecador. Su clamor reconocía que él era un pecador. Es que debemos entender, amados hermanos y amados amigos, que estando en nuestra condición humana no podemos acercarnos a Dios, que necesitamos a un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Ese mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por eso es que Bartimeo reconoce que necesitaba un mediador y comenzó a reconocer su falta, comenzó a reconocer su pecado y comenzó a buscar al mediador, a Jesucristo, porque no hay otro mediador, solo Cristo es nuestro mediador ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros ante el Padre, es Jesucristo. Por eso la Escritura lo declara en Juan capítulo 1, verso 9: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, tenemos alguien que intercede por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Bartimeo reconoció su pecado al decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que su clamor estaba despertando era llamar la atención del maestro. Cuando él escucha este llamado, él sabía que cualquiera no podía reconocerle como el hijo de David. En otras palabras, como el Mesías Redentor. En otras palabras, el clamor de Bartimeo era el clamor de un pecador. Era el clamor de un pecador que estaba reconociendo sus faltas, sus iniquidades, que estaba reconociendo que necesitaba a alguien que pueda perdonar su pecado y redimirlo de la condición que se encontraba. Es por eso que Jesucristo mandó a llamarle. Aquellos que reprendían al ciego fueron los mismos que lo fueron después a buscar a este hombre llamado Bartimeo. Dice el 39, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Sí? Entonces son llamados a sacar al ciego del margen del camino. ¿Sí? Estos hombres al principio estaban destinados a sacar al ciego del camino para que no estorbe al maestro, pero los mismos que fueron a sacarlo del camino para que no le estorbe al maestro fueron los mismos que Dios usó. ¿Para qué? Para decirle: ten confianza, el maestro te llama. Hay muchas vidas hoy en día como Bartimeo, que por el pecado están alejados de las cosas de Dios, que por el pecado, por los deseos, por los deleites de este mundo, se encuentran alejados del camino de Dios, alejados del camino del Señor Jesucristo. Tal vez ha habido gente que te ha juzgado, que te ha criticado, que te ha condenado. Pero déjame decirte que todas aquellas personas que se han levantado en contra tuyo son los mismos que van a ver el poder de Dios derramado sobre tu vida. Estos hombres estaban encargados de marginar a este hombre, pero fueron los mismos que fueron usados para volverlo al camino. Tal vez las críticas, la murmuración, lo que estás viviendo hoy en día, lo que estás pasando hoy en día, no es para que te detengas, no es para que te estanque, no es para que te desanime, sino es más bien para que te acerque a Jesucristo, como lo hizo este ciego. Cuando él escuchaba la voz de estos hombres,
él no se detenía, sino que seguía gritando a gran voz, seguía voceando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, el ciego nunca le prestó atención a las palabras de estos hombres. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de la vida de este hombre? De que usted y yo no podemos poner atención a los comentarios de la gente, a los comentarios, a lo que la gente dice o opina de nosotros. Si tú propusiste buscar al Señor, si tú propusiste dejar el pecado, si ya usted tomó la decisión de dejar el pecado, la iniquidad, hagamos como este hombre, como este ciego Bartimeo. Siguió hacia adelante, siguió perseverando, siguió avanzando, siguió el camino hacia donde estaba el Señor Jesucristo. Siguió avanzando hacia donde estaba el Señor Jesucristo sin esperar a estos hombres, sin escucharle sus palabras de desánimo, de desaliento, sin escucharle sus palabras que lo desanimaban. Este hombre avanzó, perseveró, siguió hacia el propósito, a donde estaba Jesús. Es por eso que dice el verso 50, él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sí? Vemos que este hombre tenía cierta deficiencia en su vista, pero tenía un peso que asediaba su vida. Este hombre, cuando Jesús lo llamó, lo primero que hizo fue dejar todo lo que lo detenía, todo lo que le estancaba, todo lo que este hombre le hacía estorbo. Bartimeo tomó una decisión. Por eso en este tiempo, hoy el Señor te dice: es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. Como este ciego. Cuando él clamó, Jesús lo oyó, y Bartimeo, al escuchar el llamado del Señor, lo primero que hizo fue abandonar el manto. Un manto que había tenido durante mucho tiempo. Ya que si nosotros indagamos qué representaba el manto para este hombre, el manto representaba el todo en la vida de Bartimeo. El manto representaba su todo. El manto era lo que usaban este tipo de personas para sentarse en la calle. Es lo que usaban para dormir. Es lo que usaban para protegerse del sol, del frío y de los animales. Para muchos ciegos el manto era su todo. Damos cuenta que Bartimeo estuvo dispuesto a dejarlo todo por el Señor Jesús. Por eso dice que él arrojando el manto, ¿no es verdad? Arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa, arrojó su manto, que era su todo, que lo tuvo durante mucho tiempo para mendigar, para pedir, para poder abrigarse, para poder protegerse, pero él lo dejó todo por Jesucristo. El manto representa limitaciones, la capa representa limitaciones, representa estancamiento, representa cosas pasadas, representa todo lo que nos aleja de la presencia del Señor Jesucristo. Y cuando Bartimeo escuchó el llamado de Dios, tomó la decisión de dejarlo todo y ir tras el Señor Jesucristo. Hoy a usted, mi amigo, que me puede escuchar por medio de este medio, le hago una invitación de tomar una decisión y ir detrás de Jesús. Arroje su capa, arroje su manto, arroje lo que estorba, arroje lo que no le deja buscar al Señor Jesucristo. Póngalo a la disposición de Dios, ponga a disposición de Dios su vida, sus debilidades, su flaqueza, y va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Cómo el poder de Dios puede cambiar y transformar nuestra vida cuando nosotros tomamos una decisión. Por eso el tema es tiempo de tomar una decisión.
tome una decisión urgente hoy, porque los días que estamos viviendo son días malos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y Bartimeo supo tomar una decisión a tiempo. Jesucristo era la última vez que iba a pasar por Jericó. Él entendió que era la última vez que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y era la última oportunidad que Bartimeo tenía para poder alcanzar salvación y sanidad. Tal vez hoy Dios te está dando una oportunidad para que alcance salvación, para que alcance sanidad, para que alcance la misericordia de Dios. Y Él te dice, toma una decisión. Este camino es de decisiones. Este camino es de decisión. Y hoy el Señor te dice, toma una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Y dice en el verso 51, y respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Entonces nos damos cuenta que dice la Biblia que recobre la vista. Él está diciendo al Señor, Señor, necesito recobrar la vista. Pero el 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nos damos cuenta que este hombre llamado Bartimeo soltó el manto. Y eso representa que él iba a confiar en Jesús desde ese día en adelante. Cuando Bartimeo suelta el manto, estaba diciendo, Señor, ya no voy a confiar en mí, en mi fuerza. Ya no voy a confiar en mi propia prudencia, voy a confiar en ti, voy a confiar en lo que tú puedes hacer conmigo. Voy a confiar en lo que usted puede hacer en mi vida. Voy a confiar en lo que usted puede hacer en mí. Bartimeo tomó la decisión de seguir al maestro. Bartimeo tomó la decisión de poner la fe en él, porque sabía Bartimeo que solamente en Cristo es que hay confianza y hay plenitud de gozo. Hoy en día Dios te está haciendo un llamado, mi amigo, a través de este mensaje. Toma una decisión, toma la decisión de este ciego llamado Bartimeo. Él recibió su milagro porque puso su confianza en Dios. Él recibió su respuesta porque puso la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú tomas la decisión de buscar a Cristo, de seguro no te vas a arrepentir. Si usted necesita a Cristo, yo le pido que haga esta oración conmigo y dígale ahí donde usted se encuentra, Señor Jesús, hoy me presento delante de tu presencia. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti y te pido que me perdones de todo pecado, que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando usted me llame a cuenta yo pueda decirte, heme aquí, y séllame con el sello de tu Espíritu Santo para que cuando usted venga, Señor amado, yo pueda decirte, Señor, heme aquí, y pueda vivir una vida santa y agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito a buscar un lugar donde usted pueda congregarse, donde le enseñen la sana doctrina, donde le enseñen más de esta palabra, donde le enseñen al Dios Trino, al Dios Todopoderoso. Ore, lea la Biblia y busque un lugar donde pueda congregarse, donde le puedan discipular y enseñar y aún darle más conocimiento a través de esta palabra. Por eso, en este tiempo, le invitamos aún a los amigos que tal vez no pudieron hacer esta oración, a seguir escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de verdad. Sigue escuchando la palabra de Dios hasta que Dios sea tratando en cada uno de sus corazones. La palabra es viva y eficaz y la palabra no vuelve vacía. Jamás la palabra de Dios vuelve vacía. Esta palabra hace eco y esta palabra es la que cambia, la que transforma y la que liberta los corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de sus corazones. Amén.